Atención El Salvador. Un hombre que juró proteger a su patria terminó firmando, con sus propias manos, la muerte de 9 personas. Otro que alguna vez portó el uniforme de la Policía Nacional Civil, hoy tiene sobre su nombre una condena de 60 años de prisión, pero nadie sabe dónde está. No hablamos de un pandillero más, de esos que ya conocemos por sus tatuajes y sus clicas. Hablamos de un exsoldado y un expolicía, hombres que alguna vez llevaron un uniforme para combatir el crimen, y que terminaron convertidos en el centro de una de las sentencias más duras que se han dictado en el oriente de El Salvador. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora al canal, porque lo que vas a escuchar hoy no es la historia de una pandilla más. Es la historia de lo que pasa cuando el enemigo no viene de afuera, sino de adentro de las propias instituciones que debían protegernos. Todo comienza en el oriente del país, en la zona de San Miguel, uno de los territorios donde la violencia golpeó con más fuerza durante años. Ahí, en el cantón El Amatón, ocurrió uno de los hechos más brutales que sustentan este caso, un cuádruple asesinato durante una velación. 4 personas que se habían reunido para despedir a un ser querido terminaron convertidas en víctimas de un ataque armado. Ese solo hecho, por sí mismo, ya sería suficiente para entender la magnitud de lo que estamos por contarte. Pero ese cuádruple homicidio es apenas una pieza de un rompecabezas mucho más grande, uno que involucra 9 homicidios agravados, robos a mano armada contra instituciones financieras y comercios, y una estructura que la Fiscalía General de la República bautizó con un nombre que ya lo dice todo: un grupo de exterminio. ¿Quiénes eran los hombres detrás de esta estructura? Esa es la primera pregunta que hay que responder, porque la respuesta es lo que hace que este caso sea diferente a todos los que hemos contado antes en este canal. No estamos hablando de una clica de la MS-13 ni del barrio 18. Estamos hablando de un grupo formado por civiles, sí, pero también por un exsoldado del ejército salvadoreño y un expolicía de la Policía Nacional Civil. 2 hombres que recibieron entrenamiento del Estado, que juraron un uniforme y que terminaron usando ese conocimiento, tácticas, disciplina, acceso a información de seguridad, para sembrar terror en su propia comunidad. El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado, J2 de San Miguel, fue el encargado de cerrar este capítulo judicial, y lo hizo con una resolución que dejó a 5 hombres condenados por hechos ocurridos desde el año 2016. 5 condenas, 5 historias distintas, y un patrón que se repite en El Salvador con más frecuencia de la que muchos quisieran admitir. Hombres con formación policial o militar que terminan liderando las estructuras que deberían combatir. La condena más alta de todas no fue para el exsoldado ni para el expolicía. Fue para un civil, Luis Antonio Lara del Cid, conocido con el alias de Toño. A él, el tribunal le impuso 450 años de prisión por 14 homicidios agravados y por el delito de agrupaciones ilícitas. 14 vidas. Ese número, por sí solo, da una idea de la magnitud de la violencia que este grupo desató en San Miguel durante años. Y aquí viene el primer dato que debes recordar bien. Lara del Cid fue condenado en calidad de rebelde. Es decir, no estaba presente cuando el tribunal leyó su sentencia. Está prófugo. ¿Y qué pasó con el exsoldado? Aquí es donde entra el nombre que le da título a esta historia: Denis Alexander Hernández González, alias La Vaca. A diferencia de Lara del Cid, él sí estuvo presente en el juicio. Estuvo ahí, sentado, escuchando cómo el tribunal le leía una condena de 304 años de prisión por su participación en 9 homicidios agravados, 2 robos agravados y el delito de agrupaciones ilícitas. 304 años. Una cifra que, aunque en la práctica ningún ser humano podría cumplir, refleja algo mucho más importante: la magnitud del daño que la justicia salvadoreña determinó que este hombre causó. Lo que hace este caso todavía más inquietante es lo que representa Hernández González dentro de la estructura. No era un civil reclutado por necesidad económica, ni un joven captado por una pandilla en su barrio. Era un exsoldado, alguien que en algún momento de su vida vistió el uniforme verde de la Fuerza Armada de El Salvador, que recibió entrenamiento militar, disciplina de combate y manejo de armamento como parte de su servicio al Estado. ¿Qué llevó a un hombre entrenado para defender a su país a convertirse en pieza clave de un grupo de exterminio? Esa pregunta, la Fiscalía no la responde en sus comunicados oficiales,
pero es exactamente la que queda flotando sobre todo este caso, y es la misma pregunta que empieza a repetirse en otros procesos judiciales similares en distintos puntos de El Salvador durante los últimos meses. Sigamos con los otros nombres, porque cada uno de ellos aporta una pieza distinta a este rompecabezas criminal. José Alberto Ramírez Serpas, alias Chepe, también estuvo presente en el juicio, y recibió una condena de 155 años de prisión. Y luego está Ángel Adalberto Ramírez Mercado, conocido como La Bonita, quien recibió la pena más baja de todo el grupo, 10 años, por el delito de proposición y conspiración en homicidio agravado. Una pena mucho menor que las anteriores, lo que sugiere que su participación fue distinta, no un ejecutor directo, sino alguien que participó en la planificación o en acuerdos previos a los hechos violentos. Pero el nombre que realmente convierte este caso en algo único, en algo que no tiene precedente en nuestro banco de historias, es el quinto condenado, Jaime Ernesto Bonilla Martínez, alias Jaimito. ¿Por qué es tan importante este nombre? Porque Bonilla Martínez no es un civil, no es un exsoldado, es un expolicía, un hombre que en algún momento formó parte de la Policía Nacional Civil, la misma institución encargada hoy de perseguir a estructuras criminales como la que él mismo integraba. El tribunal lo condenó a 60 años de prisión por 2 homicidios. Y al igual que Toño, fue sentenciado en calidad de rebelde. Es decir, hoy, mientras existe una condena firme en su contra, Jaime Ernesto Bonilla Martínez continúa prófugo. Detengámonos un momento en esto, porque es el corazón de toda esta historia. Tenemos a un exsoldado condenado a 304 años, presente en la sala, ya bajo control del sistema penitenciario. Y tenemos a un expolicía condenado a 60 años, que sigue caminando libre en algún lugar, posiblemente dentro del mismo territorio que alguna vez patrulló con uniforme. Uno cumple condena, el otro sigue libre. Esa es la tensión que atraviesa todo este caso, y es la razón por la que las autoridades salvadoreñas no pueden darse el lujo de dar este expediente por cerrado, aunque el tribunal ya haya dictado sentencia. Ahora bien, para entender la verdadera magnitud de lo que hizo este grupo, hay que volver al hecho que más golpeó a la comunidad de San Miguel: el cuádruple asesinato ocurrido durante una velación en el cantón El Amatón. Una velación es, en cualquier comunidad salvadoreña, uno de los momentos más sagrados de duelo colectivo. Es el espacio donde una familia recibe el acompañamiento de vecinos y amigos para despedir a alguien que murió. Que un grupo armado haya elegido precisamente ese momento, ese espacio de vulnerabilidad emocional, para ejecutar un ataque que dejó 4 personas muertas, dice mucho sobre el nivel de planificación y de crueldad con el que operaba esta estructura. ¿Qué se sabe exactamente de cómo ocurrió ese ataque? La Fiscalía General de la República no ha detallado públicamente, al menos no en sus comunicados oficiales, el minuto a minuto de esa noche. No se ha revelado si los atacantes llegaron caminando o en vehículo, ni cuántos hombres participaron directamente en el hecho, ni si hubo advertencia previa a la comunidad. Lo que sí está confirmado, porque así lo estableció el tribunal al dictar sentencia, es que este cuádruple homicidio forma parte del mismo patrón de violencia atribuido a la estructura liderada por Toño, La Vaca, Chepe, Jaimito y La Bonita. 4 vidas que se suman a la lista de 9 homicidios agravados que sustentan, solamente, la condena del exsoldado. Pero este grupo no se limitaba a los homicidios directos. La Fiscalía también documentó que la estructura cometió asaltos a instituciones financieras y a comercios. ¿Por qué un grupo de exterminio, dedicado presuntamente a eliminar personas, también se dedicaba a robar bancos y negocios? La respuesta más lógica, y la que se repite en investigaciones similares sobre estructuras criminales en Centroamérica, es que el crimen violento rara vez opera de forma aislada. Los homicidios generan control territorial y silencio por miedo. Los robos generan financiamiento directo. Es la combinación perfecta para sostener una estructura criminal durante años sin depender de una sola fuente de ingresos. Y esa combinación es, precisamente, lo que permitió que este grupo operara desde 2016 hasta el momento en que finalmente llegó a juicio. Ahora, hablemos de algo que pocas veces se explica con claridad en este tipo de casos. ¿Por qué le toma tanto tiempo a la justicia salvadoreña cerrar un expediente como este? Estamos hablando de hechos que, según la propia sentencia, se remontan al año 2016. Casi una década después,
el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado J2 de San Miguel finalmente dictó las condenas. Ese tiempo no es casualidad ni negligencia. Procesos que involucran múltiples homicidios, múltiples acusados y estructuras criminales complejas requieren años de recolección de pruebas, testimonios protegidos, peritajes y audiencias que muchas veces se prolongan por la propia naturaleza del sistema judicial salvadoreño, sobre todo en casos de crimen organizado donde los testigos temen represalias. Y aquí aparece otro de los datos que hace que este caso sea distinto a la mayoría de los que hemos cubierto. El perfil de quienes integraban esta estructura no es el perfil típico de pandillero. No hablamos de jóvenes captados en la adolescencia por la MS-13 o el Barrio 18, marcados con tatuajes y criados dentro de la cultura de las clicas. Hablamos de un exmilitar y un expolicía, hombres que en algún punto de sus vidas pasaron por procesos de selección, entrenamiento y disciplina institucional del Estado salvadoreño. Eso significa que, en algún momento, alguien confió en ellos lo suficiente como para entregarles un arma, un uniforme y la autoridad de hacer cumplir la ley. ¿Qué tan común es este fenómeno en El Salvador? No es un caso aislado. En los últimos meses, distintos tribunales del país han dictado sentencias contra estructuras criminales integradas por expolicías y exsoldados que utilizaban su formación táctica y su conocimiento de los protocolos de seguridad para planificar homicidios y asaltos con un nivel de organización que superaba al de una pandilla convencional. Es un patrón que ha encendido las alarmas dentro de las propias instituciones de seguridad del país, porque plantea una pregunta incómoda. Si quienes reciben entrenamiento oficial para combatir el crimen terminan, en algunos casos, integrando estructuras criminales, ¿qué tan efectivos son los filtros internos para detectar ese riesgo antes de que sea demasiado tarde? Este fenómeno cobra todavía más relevancia en el contexto actual de El Salvador, un país que desde hace más de 3 años vive bajo un régimen de excepción impulsado por el gobierno de Nayib Bukele, con el objetivo declarado de desarticular a las pandillas y reducir los homicidios a niveles históricamente bajos. La estrategia de mano dura ha sido, sin duda, uno de los pilares centrales de la gestión de seguridad del actual gobierno, y buena parte de la población salvadoreña, tanto dentro del país como en la diáspora en Estados Unidos, respalda esa política precisamente porque ha traído una sensación de calma que antes parecía imposible. Pero casos como este obligan a hacer una pregunta distinta. ¿Qué pasa cuando el crimen organizado no viene de las pandillas tradicionales, sino de quienes alguna vez portaron el uniforme del propio Estado? Volvamos a los números, porque son ellos los que realmente dimensionan lo que ocurrió en San Miguel. Sumando las condenas de los 5 integrantes de esta estructura, estamos hablando de casi 1000 años de prisión repartidos entre 5 personas. 450 para Toño, 304 para La Vaca, 155 para Chepe, 60 para Jaimito y 10 para La Bonita. Números que, aunque simbólicos porque ningún ser humano puede cumplir físicamente condenas de esa magnitud, representan la forma en que la justicia salvadoreña ha decidido responder ante los delitos más graves, con penas ejemplares que buscan enviar un mensaje claro a cualquier estructura criminal que intente operar bajo esta misma lógica. Y ahora llegamos al punto que probablemente más te ha estado inquietando desde que empezamos esta historia. ¿Qué pasa ahora con los 2 prófugos? Tanto Luis Antonio Lara del Cid, Toño, con sus 450 años, como Jaime Ernesto Bonilla Martínez, Jaimito, con sus 60 años, fueron condenados en calidad de rebeldes, lo que en el sistema judicial salvadoreño significa que la sentencia existe y es firme, pero que su cumplimiento queda pendiente hasta el momento en que sean capturados. Es decir, ahora mismo, mientras escuchas esto, hay 2 hombres condenados por homicidio caminando en algún lugar, posiblemente dentro del propio territorio salvadoreño, posiblemente fuera de él. Este es un patrón que se repite con preocupante frecuencia en los casos de crimen organizado en El Salvador. Cabecillas o integrantes clave de una estructura logran evadir la captura durante años, incluso después de que un tribunal ya dictó sentencia en su contra. La Fiscalía General de la República no ha revelado públicamente si existe una orden de captura internacional activa para Bonilla Martínez, ni si las autoridades tienen indicios de que haya salido del país. Lo que sí es un hecho es que, mientras el expolicía siga libre,
Este expediente no puede considerarse verdaderamente cerrado, sin importar cuántos años de condena tenga escritos sobre su nombre. ¿Qué papel jugó exactamente cada uno dentro de la estructura? Aunque la Fiscalía no ha desglosado públicamente una jerarquía formal como la que existe dentro de pandillas como la MS-13, las diferencias en las condenas sí permiten inferir roles distintos. Lara del Cid, con la pena más alta por 14 homicidios, aparece como el ejecutor con mayor número de víctimas atribuidas directamente. Hernández González, el ex soldado, con 9 homicidios y 2 robos, ocupa el segundo lugar en gravedad. Ramírez Serpas, con 155 años, también estuvo vinculado a delitos de robo agravado y otros delitos conexos a la estructura. Bonilla Martínez, el ex policía, fue condenado específicamente por 2 homicidios, un número menor comparado con los otros, pero suficiente para dejar claro que su participación fue directa y no meramente logística. Y finalmente Ramírez Mercado, la Bonita, con apenas 10 años por proposición y conspiración, aparece como la pieza que facilitaba o acordaba hechos violentos sin necesariamente ejecutarlos con sus propias manos. Lo que queda claro, sumando todas estas piezas, es que no estábamos frente a un grupo desorganizado de criminales actuando al azar. Estábamos frente a una estructura con roles diferenciados, con capacidad de sostener actividad criminal durante casi una década, con acceso a información y tácticas propias de quienes han recibido entrenamiento institucional, y con la capacidad de intimidar a una comunidad entera al punto de atacarla incluso en uno de sus momentos más vulnerables, una velación. ¿Qué significa este caso para el futuro de la lucha contra el crimen en El Salvador? Más allá de la sentencia en sí, este expediente deja una lección incómoda para las propias instituciones de seguridad del país. Los filtros de reclutamiento y control interno dentro de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil deben reforzarse, porque el riesgo de que un exmilitar o un expolicía termine integrando estructuras criminales no es hipotético, es un hecho documentado, judicializado y con sentencia firme. Y mientras eso ocurre, la pregunta que queda flotando sobre toda la sociedad salvadoreña es la misma con la que empezamos. Si quienes fueron entrenados para protegernos terminan siendo parte del problema, ¿en quién confiamos? La Fiscalía General de la República fue clara al señalar que los crímenes cometidos por esta estructura fueron planificados y ejecutados con extrema violencia, un factor que motivó la actuación severa del tribunal al momento de dictar las penas. Esa severidad, sin embargo, solo tiene efecto real sobre quienes están tras las rejas. Para Denis Alexander Hernández González, La Vaca, la condena de 304 años ya es una realidad que está cumpliendo. Para Jaime Ernesto Bonilla Martínez, Jaimito, y para Luis Antonio Lara del Cid, Toño, la condena existe en el papel, pero la justicia todavía tiene una tarea pendiente: encontrarlos. Este caso también deja una reflexión importante para toda la audiencia que sigue de cerca la evolución de la seguridad en El Salvador. Las estructuras criminales no siempre visten los tatuajes que todos reconocemos, ni siempre nacen en los barrios marcados por las pandillas tradicionales. A veces nacen dentro de instituciones que se supone deben combatirlas. Y detectarlas, investigarlas y llevarlas ante la justicia, como ocurrió en San Miguel, requiere el mismo nivel de determinación, sin importar el uniforme que alguna vez haya usado el acusado. ¿Volverá a repetirse un caso similar en otro punto del país? Es la pregunta que queda abierta, y probablemente la respuesta dependerá de qué tan en serio tomen las instituciones salvadoreñas la lección que deja este expediente. Mientras tanto, la historia de La Vaca, el exsoldado que hoy cumple 304 años de condena, y de Jaimito, el expolicía que sigue libre pese a sus 60 años de sentencia, queda como uno de los recordatorios más claros de que, en la guerra contra el crimen organizado en El Salvador, el enemigo no siempre está donde uno espera encontrarlo. ¿Es este un caso único, o apenas la punta del hilo de algo más grande? Meses antes de que se conociera esta sentencia en San Miguel, otro tribunal salvadoreño, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, ya había dictado una resolución con un patrón casi idéntico. Una estructura criminal de asaltos y homicidios liderada, esta vez, por expolicías y exsoldados, con condenas que llegaron hasta los 540 años de prisión para el cabecilla. La investigación de aquel caso determinó, igual que en San Miguel,
que la peligrosidad del grupo no radicaba solamente en su violencia, sino en la formación táctica de quienes lo integraban. Personas que sabían moverse, planificar y ejecutar con la misma disciplina que alguna vez el Estado les enseñó para protegernos. Ver estos dos casos, uno al lado del otro, deja una conclusión difícil de ignorar. No se trata de un hecho aislado, de un exsoldado o un expolicía que se torció por casualidad. Se trata de un patrón que las propias autoridades salvadoreñas han empezado a documentar con nombre y apellido, sentencia tras sentencia, tribunal tras tribunal. Y ese patrón es, quizás, el verdadero payoff de esta historia. Mientras la guerra contra las pandillas avanza con capturas masivas y un régimen de excepción que ha reducido drásticamente los homicidios en el país, las instituciones de seguridad salvadoreñas están descubriendo, caso por caso, que parte del crimen organizado más letal no viene de afuera de sus filas, sino que en algún momento salió de adentro de ellas. Esa es la razón por la que casos como el de La Vaca y Jaimito generan tanta indignación entre la población. No es solamente la crueldad de los hechos, el cuádruple asesinato en una velación, los asaltos armados, los 9 homicidios. Es la traición que representa que quienes juraron un uniforme terminen usando ese mismo entrenamiento en contra de la sociedad que se suponía debían proteger. Para una audiencia que ha visto cómo el país recupera calles, mercados y comunidades enteras gracias al régimen de excepción, saber que el enemigo también puede estar adentro de un cuartel o de una delegación policial cambia por completo la manera de entender esta guerra. Si esta historia te dejó pensando en cuántos casos similares podrían estar ocurriendo ahora mismo sin que lo sepamos, déjanoslo en los comentarios, y no olvides suscribirte al canal para enterarte apenas se conozca alguna novedad sobre la búsqueda de Jaime Ernesto Bonilla Martínez y de Luis Antonio Lara del Cid, los dos hombres que, pese a tener condenas firmes en su contra, todavía caminan libres en algún lugar de El Salvador o fuera de sus fronteras.